Hola, soy Román y hoy os voy a explicar y voy a intentar que entendáis el tema 2 de la asignatura de motivación y emoción. Este tema se titula Conceptos básicos sobre la emoción. Bueno, primero te voy a plantear una idea bastante básica, pero yo creo que es como clave también. Todos los seres vivos, incluso los más simples, tienen una especie de programación que los hace acercarse a lo que les resulta agradable y alejarse de lo desagradable. Vale, esta idea que pues a la vista parece tan simple, acercarse a lo bueno, evitar lo malo, es en realidad el principio de lo que llamamos procesos afectivos. Y la emoción es uno de esos procesos, quizá el más complejo y desarrollado. Comenzamos así hablando de la emoción junto con la consciencia. Vale, aquí se hace una distinción muy importante. La emoción aparece antes que la consciencia. Esto significa que los seres vivos pueden sentir emociones sin tener que darse cuenta de que las están sintiendo. La consciencia, eso que es, pues bueno, saber que uno está sintiendo miedo, tristeza, alegría, llega después en la evolución, cuando el cerebro se desarrolla más. Por ejemplo, un gato puede sentir miedo ante un ruido fuerte y correr a esconderse, aunque no piense en el miedo como lo haría un humano. El miedo está, aunque no haya consciencia plena. Por lo tanto, ¿son solo humanas las emociones? Pues, como acabamos de ver, no. Se explica que las emociones no son exclusivas de los humanos. Muchos animales las tienen, pero lo que diferencia al ser humano es que podemos relacionar nuestras emociones con pensamientos complejos, valores y juicios. Por ejemplo, tú puedes enfadarte porque alguien ha hecho algo injusto, no solo porque te hizo daño. Ahí entra la idea también de justicia, un valor abstracto, y eso es algo que probablemente pues solo los humanos saben hacer. Por tanto, ¿qué función tienen las emociones? Vale, las emociones nos ayudan a adaptarnos al entorno. Cuando sientes miedo, tu cuerpo se prepara para escapar. Cuando estás alegre, es más fácil relacionarte. Si algo te da asco, lo evitas y te proteges. Es decir, son respuestas rápidas y explosivas ante situaciones que pueden afectar el equilibrio de tu cuerpo o tu seguridad. Por tanto, ¿las emociones interrumpen o ayudan? Buena pregunta. Aquí se dice que una emoción puede interrumpir lo que estás haciendo y desordenar tus planes. Pero esto no lo hace porque sí. Lo que hace es reorganizar tus prioridades. Por ejemplo, si vas a comer y de repente ves un incendio, vas a dejar de pensar en comer. Esa emoción, miedo, alarma, reorganiza todo tu cuerpo y tu mente para ponerte en modo de emergencia. Entonces, ¿por qué son tan importantes? Bueno, pues porque sin emociones no podríamos sobrevivir. Estas nos avisan de los peligros, nos empujan a actuar, a protegernos, a buscar cosas buenas, etc. Y como han sido tan útiles, la evolución las ha conservado en muchas especies. Ahora sí, hablemos del concepto de emoción. Empecemos por el origen de la palabra. La palabra emoción viene del latín emotio, que a su vez viene de emoverse. Este verbo se puede traducir como mover desde, expulsar, agitar. Es decir, desde el origen del término, la emoción ya está relacionada con el movimiento, impulso o agitación interna, algo que te empuja a actuar. Por ejemplo, si sientes miedo, lo natural es moverte, huir, protegerte. No te quedas quieto. La emoción te saca de donde estás. Como hemos dicho antes, no es solo cosa de humanos. Mencionar algo importante es que Darwin estudió la expresión de emociones en animales y observó que los cambios corporales que muestran, pues como posturas, movimientos, tienen un valor adaptativo. Imagina un perro que muestra los dientes. Está expresando enfado o defensa. Y eso puede servir para evitar una pelea real. Está avisando de lo que va a pasar. Esa es una forma de expresión emocional. Algunas emociones son innatas, como el miedo ante un sueño fuerte, y otras aprendidas, como sentir culpa por romper una norma social. ¿Qué pasa en el cerebro cuando sentimos emociones? Vale, aquí vamos a introducir dos sistemas neuronales muy importantes. El primero, la red subcortical y el segundo, la red corticolímbica. La red subcortical es la más antigua, más rápida y puede generar una emoción sin que pensemos conscientemente en ella. Está relacionada con respuestas automáticas,
Y, por ejemplo, pues ver una serpiente y saltar antes de darte cuenta. Por otro lado, la red corticolímbica implica a la corteza cerebral, la parte pensante del cerebro, por así decirlo, em, y procesa más lentamente, pero da una información más detallada. Por ejemplo, luego te das cuenta, con el ejemplo de la serpiente, que no era una serpiente real, sino un cable, pero ya ha realizado el acto de saltar. Vale, ambas redes tienen un centro común, la amígdala, que es como una alarma emocional, que activa el cuerpo ante estímulos significativos. Vale, entonces, ¿qué es exactamente una emoción? Bueno, pues una emoción es una respuesta del organismo que es intensa, de corta duración y aparece ante un estímulo específico. Puede ser interno o externo. Además, tiene siempre una función adaptativa, es decir, te prepara para actuar. Pero ojo, la emoción no es lo mismo que el afecto, el humor o el sentimiento. Estos son conceptos que a menudo pues, se confunden y vamos a ver brevemente sus diferencias. Vale, la diferencia con el afecto. Vale, el afecto es el concepto más amplio y primitivo. Tiene valencia, puede ser positivo o negativo, e intensidad, fuerte o débil. Sirve para valorar una situación, si te gusta o no. Por ejemplo, sentirte a gusto en un sitio sin saber el porqué. El humor, también conocido como estado de ánimo, dura más tiempo que una emoción, es más estable y está relacionado con la expectativa de placer o dolor. Por ejemplo, tener un día triste sin que haya pasado algo concreto. La emoción es una reacción más breve e intensa, siempre vinculada a algo que acaba de pasar, como por ejemplo sentir miedo al ver un coche que casi te atropella. Y el sentimiento es la parte consciente de la emoción. Es cuando te das cuenta de que estás sintiendo algo. Es más duradero porque podemos quedarnos pensando en lo que sentimos. Por ejemplo, darte cuenta de que estás enamorado o triste por algo. Importante aquí. Puede haber una emoción sin sentimiento, como en muchos animales, pero no puede haber un sentimiento sin emoción. Por tanto, ¿qué conclusiones sacamos? Vale. La emoción es una respuesta biológica y psicológica que nos prepara para actuar. No es algo solo humano, pero los humanos añadimos una capa cognitiva, el juicio, el valor y la interpretación. Y es muy importante diferenciar emoción de afecto, humor y sentimiento, ya que esto nos ayuda a entender un poco mejor el cómo funcionamos nosotros por dentro. Ahora hablaremos de las dimensiones de la emoción. ¿Qué son las dimensiones de la emoción? Bueno, pues imaginad que queréis describir cómo se siente una emoción. Bueno, no basta con ponerle nombre como miedo, alegría, etcétera. También necesitáis saber cómo de agradable es, cuánta energía o intensidad tiene. Y ahí entran las dos dimensiones básicas, que son valencia y activación. La valencia se refiere a si esa emoción es positiva o negativa y la activación o excitación a si es una emoción que te activa o te calma. Estas dos dimensiones sirven como ejes coordenados emocionales, ya que con ellas puedes ubicar cualquier emoción en un espacio de dos dimensiones, como si fuese un mapa. Primero hablaremos de la valencia. ¿Me gusta o no me gusta? La valencia nos dice si algo se siente como positivo, agradable, placentero, que se suele asociar a la alegría, el amor, la satisfacción, o a lo negativo, lo desagradable y lo doloroso, que se suele asociar a tristeza, miedo, asco, etc. Este juicio afectivo no siempre es consciente. A veces simplemente sentimos rechazo o atracción sin pensarlo mucho. Por ejemplo, te muestran una imagen de un cachorro, valencia positiva, o una cucaracha, valencia negativa. Tu reacción es automática e incluso se puede medir de forma bastante objetiva. Hay diversos experimentos donde se mide el reflejo de sobresalto, como por ejemplo el parpadeo ante un ruido fuerte, mientras ves imágenes agradables o desagradables. Si ves algo negativo, el sobresalto aumenta. Si ves algo positivo, el sobresalto disminuye. Esto demuestra que el cuerpo reacciona físicamente según la valencia emocional del estímulo. Ahora hablaremos de la activación, es decir, cuánta energía hay.
La activación indica el nivel de intensidad del estado emocional. Puede ir desde alta activación, euforia, ira, miedo, o baja activación o calma, tristeza, serenidad, relajación, etc. Por ejemplo, tanto el miedo como la alegría pueden ser muy activantes. Te sube el pulso, respiras rápido, pero la tristeza o la calma son más desactivadas, te sientes sin energía, en pausa. Y para explicar esto, y como he dicho al inicio, con el ejemplo de como si fuese un mapa, vamos a explicar el mapa emocional. Propuesto por Russell, se refiere a un modelo con dos ejes. Un eje horizontal, o el eje de valencia, de desagradable a agradable, y el eje vertical, que corresponde a la activación, de calmado a excitado. Con esto puedes ubicar cualquier emoción en un cuadrante del espacio emocional. Por ejemplo, felicidad es igual a valencia positiva más activación alta. Tristeza, valencia negativa, activación baja. Serenidad, valencia positiva más activación baja. Ira, valencia negativa pero activación alta. Vale, este mapa se llama afecto básico. Y es como pues un punto emocional en el que te encuentras en un momento dado, antes de que interpretes conscientemente lo que te pasa. ¿Y qué pasa después? Bueno, pues este afecto básico del que hemos hablado puede transformarse en una emoción más concreta, cuando lo relacionas con un evento o pensamiento. Por ejemplo, sientes malestar, afecto básico, y luego piensas, me siento así porque discutí con mi amiga. Ahí ya es una emoción consciente con nombre. También además influye la fisiología, hormonas, dolor, fatiga, los pensamientos, evaluaciones, atribuciones, incluso sustancias externas como el alcohol, la cafeína, etc. ¿Y hay más dimensiones además de la valencia y la activación? Bueno, sí, se sugiere una tercera dimensión que es la sensación de control que tienes sobre dicha situación. Cuando te sientes con control, puedes asociarlo al orgullo, la satisfacción. Sin embargo, cuando te sientes descontrolado, se suele asociar a la impotencia, desesperanza, etc. ¿Por qué es útil este enfoque dimensional? Bueno, pues porque muchas veces no sentimos emociones puras como tal, sino combinaciones sutiles. Por tanto, este modelo lo que permite es describir emociones aunque no tengan un nombre claro. Entender que la emoción no es blanco-negro, sino algo continuo. Y aplicarlo a investigaciones científicas, evaluaciones clínicas o incluso inteligencia artificial. Habiendo hablado de las dimensiones de la emoción, ahora toca hablar de los componentes de la emoción. Este es un apartado muy interesante porque responde a una pregunta clave en el tema, que es ¿de qué partes está hecha una emoción? Lo primero, decir que las emociones son multidimensionales. Es decir, una emoción no es solo un sentimiento, sino una combinación de varios procesos que ocurren al mismo tiempo. En tu mente, en tu cuerpo, en tu conducta y en tu relación con los demás. Una emoción tiene cuatro componentes principales y voy a explicároslo uno a uno. Primero, sentimientos subjetivos. Esto es lo que tú experimentas por dentro cuando tienes una emoción. Es cómo te sientes, si te sientes triste, enfadado, emocionado. También es la conciencia emocional, lo que tú percibes internamente. Y está relacionado con los pensamientos, porque interpretas lo que te pasa. Pues estar triste porque discutí, sentirte orgulloso porque lograste algo. Vale, y por ejemplo, eh, imaginaros en una situación triste, ¿no? Pues no es solo que llores, sino que sientes tristeza y eres consciente de ella. Es decir, ese darse cuenta de ser consciente de por qué estás triste, de por qué estás llorando, es el componente sentimental. Por otro lado, nos encontramos la estimulación corporal, es decir, la reacción fisiológica. Esto es lo que pasa en tu cuerpo durante una emoción. Hay cambios en la respiración, ritmo cardíaco, tensión muscular, sudoración. Se activan el sistema nervioso autónomo, especialmente el simpático, y las hormonas.
El cuerpo se prepara para actuar. Huir, atacar, abrazar, reír, llorar, etc. Por ejemplo, cuando sientes miedo, tu corazón late más rápido, tus músculos se tensan, respiras agitado, es decir, tu cuerpo reacciona, aunque tú no le estás dando órdenes. Por tanto, es importante imaginar a alguien enfadado sin ningún cambio corporal. Pues, eso es imaginar algo imposible, porque la emoción se expresa físicamente también. En tercer lugar, os hablo de la intención o motivación. Las emociones nos empujan a hacer algo. Cada emoción tiene una meta asociada. Por ejemplo, el miedo te motiva a protegerte, la alegría a compartir. Las emociones dan dirección a tu conducta. ¿Qué quieres lograr? ¿Cómo te adaptas a lo que está pasando? Por ejemplo, si sientes enfado porque alguien ha sido injusto contigo, esa emoción puede motivarte a defenderte o exigir una justicia. Por tanto, este componente responde a la pregunta, ¿para qué sirve esta emoción en este momento? Por último, hablaros de la expresión social o comunicativa, que se refiere a cómo se manifiesta tu emoción hacia los demás. Puede manifestarse a través del rostro, como los gestos, la postura corporal, la voz, el tono y el volumen, o las acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque no digas nada, los demás pueden leer tus emociones por cómo te expresas. Por ejemplo, una sonrisa puede comunicar alegría, pero también simpatía o intención de agradar. O un ceño fruncido comunica enfado o concentración. Este componente convierte lo interno en externo, permitiendo la interacción social y la empatía. Y si notáis, entre ellas ha habido bastantes similitudes. Por tanto, ¿qué pasa si estas se combinan? Bueno, lo hacen de hecho y actúan juntos, aunque puedan activarse en distinto orden o intensidad. Voy a poner un ejemplo para ilustrarlo, que es, ves a alguien que te gusta, estimulación corporal, te sientes nervioso y feliz, sentimiento, quieres acercarte, motivación, le sonríes, expresión social. Todo ello forma una sola emoción, pero con muchas partes diferentes trabajando a la vez. ¿Y por qué es importante saber esto? Bueno, entender los componentes de la emoción te permite reconocer aquello que estás sintiendo, expresarlo de mejor manera, regular tus conductas y comprender mejor a los demás. Además, decir que es especialmente útil en áreas como la psicología clínica, la educación emocional, el trabajo social o la inteligencia emocional. Por último, hablaros de las funciones de las emociones, que este apartado responde a la gran pregunta de ¿para qué sirven las emociones? ¿Qué función cumplen en nuestra vida y en nuestra evolución? Punto clave. Las emociones tienen una función adaptativa. Es decir, no son ni un lujo ni una debilidad. No están aquí por casualidad, sino porque han sido útiles para la supervivencia, tanto en humanos como en otras especies. Si las emociones no sirviesen para nada, la evolución las habría eliminado. ¿Vale? ¿Y qué tipo de funciones tienen? Bueno, pues os voy a hablar de dos tipos, las funciones de afrontamiento y las funciones sociales. Ahora os voy a explicar una por una, con ejemplos para que sea más fácil de entender. La primera es la función de afrontamiento. Las emociones nos ayudan a responder rápida y eficazmente ante situaciones importantes o críticas. Imaginad que vivís en la naturaleza, como nuestros antepasados. Vale, ¿qué necesitáis? Bueno, escapar de los depredadores, acercarte a oportunidades de alimento o pareja, proteger a tus crías, unirte a otros para sobrevivir. Cada una de esas situaciones activa una emoción distinta y cada emoción te prepara para una acción específica. Por ejemplo, el miedo te prepara para huir o protegerte. El enfado te prepara para atacar o defender tus derechos. La alegría te motiva a repetir una conducta satisfactoria o, pues no, vincularte socialmente. La tristeza facilita el repliegue, el duelo, la búsqueda de apoyo. Y pues bueno, esto se puede resumir en una tabla que relaciona la emoción
el tipo de situación que la desencadena, la conducta típica asociada y su función adaptativa. Por ejemplo, una emoción, el asco. La situación, algo desagradable o contaminado. Conducta, alejarse de eso o vomitar. Función, evitar infecciones o intoxicaciones. La conclusión, cada emoción es como un botón automático que activa una conducta que nos ha servido históricamente para sobrevivir. Vale, y aquí suele surgir una duda que es, ¿y las emociones negativas son malas? Vale, pues no. Todas las emociones, incluso las más desagradables como la ira, la tristeza, el miedo, tienen una función útil. El miedo te protege. Por ejemplo, la ira defiende tus límites. La tristeza permite el duelo y te ayuda a pedir ayuda. El asco te aleja de lo peligroso. Y bueno, lo que puede ser problemático no es la emoción en sí, sino cómo nosotros la gestionamos o cuánto dura. Por eso se dice que no hay emociones malas, sino emociones mal reguladas. Como os he dicho, existen dos tipos de funciones y ahora os hablaré de las funciones sociales. Además de ayudarnos a sobrevivir individualmente, las emociones son esenciales para vivir con otros, ya que las emociones comunican cómo nos sentimos, influyen en cómo los demás se comportan con nosotros, facilitan o impiden el contacto social y crean, mantienen o rompen relaciones. Vale, os voy a poner tres ejemplos que creo que ilustran bastante bien esto. El primero es un bebé no sabe hablar, pero expresa tristeza, alegría o hambre con la cara, el llanto o la risa, y sus cuidadores responden a eso. Otro ejemplo es un niño que muestra enfado o tristeza al perder un juguete. Esto puede influir en otro niño para ayudarle a recuperarlo. Y por último, una sonrisa no solo expresa alegría, como hemos hablado antes, puede ser también una invitación al contacto. Es decir, como transmitir un mensaje visual de soy amigable. Vale, muchas emociones no se expresan por lo que sentimos, sino para influir en los demás. Vale, ¿y siempre las emociones se expresan por razones biológicas? Pues la respuesta es que no. Muchas veces las expresamos por razones sociales. Por ejemplo, para ser aceptados, aunque no estemos contentos, o mostramos vergüenza para pedir perdón sin palabras. Los chimpancés, por ejemplo, también sonríen para apaciguar a otros más dominantes. Y ahora os voy a hablar de un experimento bastante curioso que lo realizaron Kraut y Johnson. Y estos dos científicos observaron que las personas sonreían más cuando estaban acompañadas, pues, por ejemplo, jugando a los bolos o caminando, que cuando ocurría algo positivo estando solas. ¿Qué demuestra esto? Que muchas veces la expresión emocional tiene una función social, no emocional. Y en resumen de este segundo tema, decir que las emociones nos preparan para actuar ante desafíos vitales. También organizan nuestra vida social y permiten que otros comprendan cómo nos sentimos y son herramientas de adaptación, no enemigos a evitar. Espero haberos ayudado y que quede más claro este tema sobre la emoción. Hasta el próximo vídeo.